Marcos, un joven escritor en busca de inspiración, encontró consuelo en un pintoresco y antiguo edificio de apartamentos. Su fachada desgastada y sus pasillos resonantes susurraban historias de una época pasada. El olor a humedad de papel viejo y recuerdos olvidados impregnaba el aire, alimentando su espíritu creativo. Anhelaba un santuario, un lugar donde las palabras fluyeran sin esfuerzo de su pluma. Poco sabía Marcos que el apartamento guardaba secretos, ocultos en sus sombras y grabados en sus propias paredes. Cada crujido del suelo, cada suspiro del viento a través de las grietas, insinuaba un pasado enterrado. Había entrado en un misterio, uno que pronto se desvelaría ante sus propios ojos. Una noche, mientras Marcos luchaba con un párrafo particularmente difícil, un sonido resonó desde el pasillo. Fue un golpe suave, seguido del arrastre de pies. La curiosidad lo picó y miró por la mirilla. Un anciano, encorvado sobre un bastón, pasó arrastrando los pies, con el rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha. Marcos solo había visto al hombre una vez, un breve encuentro en el ascensor. Los ojos del hombre, llenos de una intensidad inquietante, se habían posado en Marcos, enviando un escalofrío por su columna vertebral. Había un aire de secreto a su alrededor, un enigma que atraía a Marcos, incluso cuando lo repelía. Intrigado y ligeramente nervioso, Marcos decidió aprender más sobre su enigmático vecino. ¿Quién era este hombre que parecía existir solo en las sombras, apareciendo y desapareciendo como un fantasma? La pregunta persistía en la mente de Marcos, una semilla de inquietud echando raíces. A medida que los días se convertían en noches, Marcos se encontraba atormentado por ruidos extraños que emanaban del apartamento contiguo. Murmullos suaves, como susurros llevados por el viento, llegaban a sus oídos. Los sonidos eran débiles, casi imperceptibles, pero le recorrían la columna vertebral. Se esforzó por descifrar las palabras, pero seguían siendo esquivas, atormentándolo con su misterio. El sueño se convirtió en un recuerdo lejano mientras Marcos yacía despierto, escuchando atentamente la sinfonía nocturna que emanaba del otro lado de la pared. El tic-tac rítmico de un reloj, el susurro de papeles y el golpe ocasional puntuaban el silencio. Cada sonido alimentaba su creciente inquietud. No podía quitarse la sensación de que estaba al borde de algo siniestro, algo que lo helaba hasta la médula. Impulsado por un potente cóctel de curiosidad y aprensión, Marcos decidió enfrentarse a su vecino. Los susurros, los ruidos extraños, era demasiado para ignorarlos. Anhelaba una explicación racional que disipara la creciente sensación de miedo que se había apoderado de él. Sección 4. Un aroma peculiar. Al día siguiente, armado con una excusa inventada sobre una gotera, Marcos llamó a la puerta de su vecino. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras esperaba, pero no hubo respuesta. Probó el pomo de la puerta, medio esperando que estuviera cerrada, pero para su sorpresa, giró con un suave clic. El apartamento estaba oscuro, el aire denso por el olor a polvo y algo más, algo parecido a flores en descomposición. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Marcos cuando entró, con los sentidos en alerta máxima. El apartamento estaba sorprendentemente vacío, desprovisto de pertenencias personales, como si el ocupante se hubiera esfumado en el aire. Mientras Marcos se adentraba en el apartamento, notó un reloj antiguo en la repisa de la chimenea. Sus manecillas estaban congeladas en el tiempo, marcando para siempre las 11 en punto. La visión le envió un escalofrío por la columna vertebral, amplificando la sensación de que algo no andaba bien. Sección 5. La mirada vigilante. Los días se transformaron en semanas, y los extraños sucesos persistieron, alimentando aún más la inquietud de Marcos. Los susurros continuaron, su intensidad aumentaba con cada noche que pasaba. Entonces, un día, Marcos notó algo peculiar, un cambio sutil en el comportamiento de su vecino. El anciano, que antes parecía ajeno a la presencia de Marcos, ahora parecía observarlo. Su mirada se detenía durante un instante demasiado largo. Marcos no podía quitarse la sensación de que lo estaban observando. Lo estaban examinando.
Los ojos del hombre, penetrantes y agudos a pesar de su edad, parecían seguir cada movimiento de Marcos. Era como si el anciano supiera que Marcos había cruzado algún límite invisible, que se había aventurado demasiado cerca de una verdad que no debía descubrir. Los encuentros, antes inocuos, en el pasillo se cargaron de una tensión palpable. El aire crepitaba con palabras no pronunciadas, con sospecha y miedo. Marcos no podía quitarse la sensación de que se había topado con algo siniestro, algo que amenazaba con consumirlo por completo.